Bien, Dios le bendiga. Este es el sermón doctrinal expositivo y va dirigido a jóvenes creyentes de la iglesia Monte Oreb. El propósito específico: enseñar a los jóvenes las clases de temor que tuvieron los discípulos. La base bíblica está en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzaron a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vemos en este pasaje, Jesús envía a sus discípulos en el barco después de alimentar una gran multitud, y él subió a orar en la montaña. Mientras tanto, el viento sopla en contra de la barca, se zarandea mucho. Al anochecer, Jesús se acerca a ellos caminando sobre el mar, sobre el agua, lo que altera a los discípulos, quienes creen que es un fantasma. Pedro intenta caminar sobre el agua, pero el viento fuerte lo hace hundirse. Jesús lo reprende y lo ayuda, y cuando suben a la barca, el viento se calma y los discípulos lo adoran. El tema específico del sermón es: ¿qué clase de temor tuvieron los discípulos? Sí. Jesús les dice a sus discípulos que se adelantaran en la barca mientras él despedía a la multitud y sube al monte a orar. Cuando ya la barca se encontraba en medio del mar, a la medianoche se desató un viento que hace que la barca se azote. Jesús viene a ellos andando sobre el mar. Cuando lo ven, los discípulos tienen miedo, creyendo que era un fantasma. Pero Pedro le dice: si es que es Jesús, si es que es Él, que haga que camine sobre el mar. Y Jesús le dice: ven. Pedro empieza a caminar, pero tiene miedo y empieza a hundir. Jesús le dice: hombre de poca fe, y le ayuda
y vuelve a la barca y los discípulos le adoran y se calmó el viento. ¿Qué clase de temor tuvieron sus discípulos? Una es la turbación. Ellos se confundieron, pensaron que Jesús era un fantasma, como dice en el verso 26 de este capítulo 14. Se turbaron diciendo un fantasma. Estaba tan fuerte el viento que azotaba la barca. Por eso estaban tan confundidos y temerosos. Nosotros como jóvenes nos confundimos con tantas cosas que vienen a nuestra vida y nos turbamos, nos da temor de tener esa confianza en Jesús y empezamos a confundirnos de tal forma que no vemos en Jesús quien nos puede ayudar y nos asustamos de los problemas que nos vienen y decimos, pues sí me va mal en las calificaciones o si no puedo con esa responsabilidad que se me está dando. Hay muchas situaciones difíciles que enfrentamos y actuamos como los discípulos con turbación, nos confundimos y los problemas nos azotan como azotaba el viento a esa barca en donde iban los discípulos. Sin embargo, Jesús no es un fantasma como lo miraron sus discípulos. Él es real y quiere ayudarnos en nuestras situaciones difíciles que nos hacen que nos confundamos. Él solamente quiere que tengamos fe y confianza en Él. Dice el Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Como también allí en Isaías 43:2, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Clama a Jesús, porque Él es real. No dejes que los problemas te confundan ni te turbes, y Él te dará paz. ¿Qué clases de temor tuvieron sus discípulos? Otra fue el miedo. Sigue diciendo en el versículo 26, y dieron voces de miedo. Ellos tenían mucho miedo, estaban tan asustados. El miedo se había apoderado de ellos y no se dejaba ver, y no los dejaba ver a Jesús. ¿Cuántas veces el miedo viene a nuestras vidas y se apoderan de nosotros de tal forma que nos olvidamos de que Jesús está a nuestro lado? En tanto el miedo que tenemos es tanto que no nos permite tener la paz que Jesús nos da. Vemos al miedo como a un gigante que jamás podemos vencer. Los discípulos estaban en la barca con mucho miedo, hasta dieron voces de miedo. Pero vemos lo que nos dice en Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque
yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios nos dice, no temamos ante cualquier problema. Él está para ayudarnos y sostenernos y darnos la victoria, como también en Isaías 41:13 dice, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Nos vuelve a decir que Él es nuestro Dios, Él nos sostiene nuestra mano y nos dice, no temamos. Así es que cuando venga el miedo, tengamos presente que Dios es nuestro Dios y Él nos sostiene. ¿Qué clase de temor tuvieron sus discípulos? Fue la duda. Dice el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro ya había empezado a caminar sobre las aguas para ir a Jesús, pero al mirar el fuerte viento, tuvo miedo y empezó a hundirse, diciendo, Señor, sálvame. Jesús extiende su mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vino la duda sobre Pedro e hizo que se empezara a hundir. Muchas de las veces dudamos, no tenemos esa fe, esa confianza en Jesús por problemas o situaciones tan difíciles y empezamos a hundirnos en nuestros propios problemas y viene la duda que no nos deja ver a Dios que ahí está para extender su mano como lo hizo con Pedro. La duda hizo que empezara a hundirse en el mar. Dice en Santiago 1:6, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. La duda, como dice en este versículo, es como la ola del mar que nos mueve de una parte a otra. Por eso debemos de tener fe, sin dudar de que Dios está a nuestro lado y nos sostiene en medio de nuestra duda. Nuestra tarea es seguir orando, buscando a Dios. Él está con nosotros en cada paso. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que por nada dudemos, sino que oremos dando gracias a Dios porque Él nos dará paz y cuida de nosotros. Que la duda no nos haga dudar de que Dios está con nosotros, porque Él está allí cuando más lo necesitamos. Aunque parezca que nos vamos a hundir y que los problemas son muy grandes, Dios está para extender su mano como lo hizo con Pedro y calmó el viento cuando estuvieron en la barca, de tal modo que los discípulos le adoraron y dijeron, verdaderamente, Él es Hijo de Dios. Entonces,
¿Qué clase de temor tuvieron los discípulos? Fue la turbación o confusión, el miedo, la duda. Así es que no permitas que eso te aparte de Dios y te haga creer que Dios no es real, porque en cada momento de tu vida Él está allí para ayudarte y sostenerte y darte paz. Te invito a que le digas a Dios que venga a tu vida a quitar todo temor que haya y le pidas con fe, con confianza, no importa qué situación tengas o estés atravesando en tu vida. Ven, presenta todo a Cristo, a Dios, y deja que Él extienda su mano y te dé paz. Dios les bendiga.